Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a presentar el estado de la situación financiera para la empresa Juan Valdez. Mi grupo está conformado por Natalia Rodríguez, Manuel Fernando Osorio, Sebastián Gutiérrez, Cristian Hernández, quien les habla, Juan Sebastián Sánchez. En estas diapositivas presentaremos las 6 preguntas del cuestionario que dejó el profesor para así concluir cómo está la situación financiera de Juan Valdez. Como primer pregunta tenemos cómo interpretamos la liquidez de su empresa y teniendo en cuenta el análisis financiero de los últimos 3 años. La liquidez de la empresa Juan Valdez en los últimos 3 años refleja que debe más de lo que tiene y al contrastar los estados de liquidez con los del sector cafetero, es posible afirmar que Juan Valdez en los últimos 3 años no estuvo a la altura del mercado. Como segunda pregunta, tenemos cómo interpretamos el endeudamiento de nuestra empresa teniendo en cuenta el análisis financiero de los últimos 3 años. Analizando los indicadores de endeudamiento de los últimos 3 años de la empresa Juan Valdez, se ve reflejado que el nivel de endeudamiento ha venido aumentando de un 77% a un 86%. Contrastando estas dos cifras con las del sector cafetero, Juan Valdez por cada 100 pesos de inversión debe en promedio 16 pesos más que el sector cafetero. Por otro lado, la concentración del endeudamiento ha disminuido de un 76 a un 48%, que es cercana a la cifra del 45% del sector cafetero, lo que indica que hemos estado mejorando en ese aspecto. Y su comportamiento se ha ido normalizando. Como tercer punto, interpretamos la eficiencia y nos damos cuenta que el único índice en el cual Juan Valdez ha sido diferente y ha mejorado al sector cafetero es en el periodo promedio de cobro, donde sus cifras son 50% más eficientes que el resto del sector. Pero por otro lado vemos que tanto la rotación de activos corrientes como el periodo promedio de inventario de mercancías y la rotación de activos fijos son mucho menores a las del sector. Por último, la rotación de activos totales de Juan Valdez ha sido prácticamente la misma durante los 3 años que hemos estudiado. Y para analizar el cuarto punto, nos damos cuenta que teniendo en cuenta el análisis financiero de los últimos 3 años, se deben analizar cada uno de los indicadores que miden la eficiencia de Juan Valdez. Entonces podemos decir en cuanto al ROA que no tuvo una rentabilidad en el año 2017, ya que fue un valor negativo. Para el año 2018 fue positivo, o sea que mejoró un poco la situación, pero en el 2019 logró una recaída y su rentabilidad fue otra vez negativa. De igual manera, las cifras de los 3 periodos están muy por debajo de lo que maneja el sector cafetero que tenemos como base. También podemos analizar que respecto al margen de utilidad bruto, las cifras durante los 3 periodos fueron homogéneas o similares y al comparar estas con las del sector, a Juan Valdez le queda más utilidad para afrontar otros gastos de la que le queda al sector cafetero luego de pagar el costo de venta correspondiente. También podemos observar que el margen de utilidad operacional de Juan Valdez nos indica que no ha sobrepasado un porcentaje en el cual es correcto afirmar que se encuentra por muy lejos del 26% que maneja el sector, por lo cual está ganando una porción muy pequeña de los ingresos. Por último, también tenemos que el margen de utilidad neta tiene un comportamiento parecido al indicador ROA que mencioné hace poco, y en el 2017 fue negativo igualmente, en el 2018 aparenta una pequeña mejoría, en el 2019 recae y vuelve a ser negativo. Es decir, que estas cifras de los 3 años son lejanas a lo que maneja el sector con un porcentaje de 9%. Igualmente, el rendimiento del patrimonio, al igual que el ROA y el margen neto de utilidad, no es constante en el año 2017, es decir, es negativo. En el 2018 tiene un gran alza y en el 2019 tuvo una caída. Por eso, esas cifras nos indican que Juan Valdez no está obteniendo un beneficio en sus inversiones. Bueno, la quinta pregunta nos indica que debemos hacer unos incrementos para así determinar el margen de utilidad bruta del siguiente año. Se debe tener en cuenta que acá tuvimos en cuenta, valga la redundancia, las ventas con un aumento del 15%, el costo de ventas con un aumento del 12%, el gasto de operación con un aumento del 10% y la utilidad bruta con un aumento del 5%. Hicimos la utilización de
las respectivas fórmulas y el resultado del margen de utilidad para el año 2020 fue del 62,08%. Esto indica que este año obtuvo un aumento respecto al año anterior. Bueno, de acuerdo a la pregunta 6 y siguiendo las instrucciones planteadas, aumentamos el periodo de cobro de la empresa en 15 días. Actualmente el periodo de cobro eran de 28 días y al aumentarle esos 15 días, concluimos que para el próximo año el periodo de cobro de la empresa Juan Valdez será de 43 días aproximadamente. Finalmente, con este resultado calculamos el cambio de la rotación de la cartera, que actualmente es de 6 veces por año, y para el próximo año la empresa Juan Valdez cobrará 9 veces en el año aproximadamente. Y con esto concluimos que a diferencia del año anterior, Juan Valdez tendrá una eficiencia en la recuperación de efectivo mucho menor que el año anterior. Eso es todo, profesor. Muchas gracias.